Hola, bienvenido. El siguiente video forma parte de la serie en la cual te ayudamos a mejorar tus habilidades de resolución de problemas. En específico, el día de hoy veremos la técnica de los 5 porqués. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comparte este video. El día de hoy vas a aprender los siguientes puntos. Primero, entenderás el objetivo de los 5 porqués, qué es y cuál es su objetivo. También veremos cómo puedes utilizar la herramienta y sobre todo cómo se liga al proceso de resolución de problemas. También vamos a ver los pasos para que lo puedas realizar, los 5 porqués. Vamos a ver un ejemplo para ponerlo en práctica. Vamos a revisar cuáles son los posibles errores más frecuentes a los cuales te puedes enfrentar. Y por último, vamos a darte una herramienta para que lo pongas en práctica, para que lo puedas aplicar. Así que quédate hasta el final del video porque te vamos a dar una guía gratis que podrás descargar para que cuando hagas tu análisis, tus 5 porqués, tengas una herramienta más robusta para poder garantizar la calidad de tu resolución de problemas. Recuerda que este video forma parte de la serie de resolución de problemas. En particular, estaremos enfocando la segunda fase, cuando analizamos el problema y donde típicamente utilizamos algunas herramientas como el diagrama de la espina de pescado, el diagrama del embudo, el principio de Pareto y en particular el tema del día de hoy, la herramienta de los 5 por qué. Así que este será el enfoque del día de hoy. Para iniciar, como siempre, vemos nuestra frase del día. La mayor virtud del hombre es tal vez la curiosidad. Anatole France. Dentro de lo más destacado de esta frase, quiero resaltar la palabra curiosidad, ya que es fundamental en el proceso de resolución de problemas y en particular durante la fase de análisis del problema, que desarrolles tu curiosidad. Aquí buscamos ser como el niño de 5 años que pregunta, pregunta y pregunta. Esa curiosidad te ayudará a mejorar la calidad de tu resolución de problemas. Ahora bien, iniciamos con el tema del día. ¿Qué son los 5 porqués? Un punto de partida. ¿Por qué utilizar la herramienta de los 5 porqués? Básicamente, te asegura que tu proceso de resolución de problemas se enfoque en atacar las causas raíz del problema en lugar de solo atacar los síntomas del problema. Básicamente lo que estamos buscando es evitar la reaparición del problema. Es por eso que es fundamental utilizar una herramienta que nos ayude a encontrar las causas raíz del problema. ¿Cuándo la puedes utilizar? Una vez que hayas terminado la fase de definición del problema y durante la fase de análisis e investigación del problema. Para empezar, ¿qué son los 5 por qué? Los 5 por qué es una herramienta de resolución de problemas que permite llegar a las causas raíz del problema de manera estructurada. Básicamente consiste en preguntar por qué repetidamente y típicamente lo hacemos 5 veces por lo menos. Pero ojo, no siempre van a ser 5 veces. Dependiendo de la complejidad del problema, pueden ser 3, 5, 20 o incluso más. Así que el objetivo de hacer 5 es simplemente para que no nos quedemos con una o dos preguntas por qué y que podamos seguir indagando, seguir explorando las diferentes
capas del problema. Así que la complejidad del problema te dictará cuántas preguntas habrá que hacer. El objetivo de la herramienta de 5 porqués es profundizar en el análisis del problema, investigando para llegar a las causas raíz. Y la pregunta ¿por qué? Es una pregunta muy poderosa, ya que en esencia lo que nos permite es que por medio del ciclo de pregunta y respuesta podamos entender claramente el ciclo de causa y efecto. Es decir, al momento de que yo hago la pregunta ¿por qué? Y busco la respuesta, lo que buscamos es que esta respuesta contenga la causa del efecto que se ha generado. Es decir, la pregunta que me lleva a la respuesta me dará la causa de por qué se está generando dicho efecto. Es por eso que la pregunta ¿por qué? Es tan poderosa en el proceso de análisis de un problema. ¿Cuáles son los principales beneficios de la herramienta? Primero, es una herramienta precisa, nos permite llegar a la causa raíz de una manera muy sencilla, es una herramienta muy fácil de utilizar y también es una herramienta colaborativa, es decir, que podemos involucrar a los diferentes actores del problema para obtener las diferentes perspectivas y en conjunto llegar a entender, analizar y encontrar las causas raíz del problema. Las 4 fases: entender el problema, analizar el problema, identificar contramedidas y sostener. En particular, la utilizamos en la segunda fase. Una vez que entendemos y definimos el problema, que es la fase inicial, y ya que tenemos claro cuál es el problema y por qué tengo que resolver el problema, vamos a empezar a analizar el problema y entender por qué el problema existe. Y una vez que entendemos las posibles causas, entendemos por qué se genera el problema, iniciamos con las 5 porqués. Y esto lo hacemos por medio de la pregunta de por qué se genera el problema, por qué existe este problema. Y vamos a continuar preguntándonos repetidamente por qué, hasta poder llegar a las causas raíz. Pero ojo, un punto importante es que no siempre la pregunta es por qué. A veces la pregunta también puede ser cuándo o dónde. Típicamente, al analizar el problema utilizamos varias herramientas en conjunto, como la espina de pescado, el diagrama del embudo, el principio de Pareto y en particular el 5 por qué. Vamos a ver cómo se utilizan las herramientas de manera conceptual para que puedas entender claramente en qué momento debes aplicar los 5 por qué. Como recordarás, en la fase inicial de definir el problema, habíamos utilizado la herramienta de el árbol, que nos permite mapear de manera sencilla y práctica los síntomas, el problema y las causas iniciales. Esta herramienta nos ayuda a poder identificar las posibles causas que están generando el problema. Una vez mapeadas estas causas, una herramienta en el análisis del problema que utilizamos es el diagrama de Ichikawa o diagrama de espina de pescado, que nos permite hacer una lluvia de ideas estructurada para poder identificar causas adicionales que no hemos mapeado en el diagrama del árbol. Nos permite enriquecer el análisis de las posibles causas. Tras hacer el ejercicio de la espina de pescado, utilizamos otra herramienta que es el diagrama del embudo. El diagrama del embudo es una herramienta muy sencilla que básicamente busca filtrar. De todas esas posibles causas, tendremos que ir descartando poco a poco cada una de ellas hasta poder llegar a por lo menos 3 causas directas. Esto lo logramos por medio también del uso del principio de Pareto. El principio de Pareto o la regla del 80-20 lo podrás entender en los videos adicionales que hemos montado para que entiendas con claridad el principio. Pero básicamente lo que nos permite el principio de Pareto es hacer un filtro y descartar las posibles causas por medio del descarte para poder llegar y enfocarnos a las 3 posibles causas que tengan la mayor probabilidad de contener las causas raíces. A estas 3 causas les llamamos
causas directas. Y una vez que encontramos estas 3 causas directas, vamos a aplicar los 5 por qué, que consiste en empezar a preguntarnos por qué y por qué para cada una de estas 3 causas para encontrar las causas raíz del problema. Ojo, un punto muy importante. Típicamente en toda la documentación de resolución de problemas se utiliza el término causa raíz en singular. Y una recomendación es que evites utilizar el enfoque de una sola causa raíz. Típicamente, un problema puede tener varias causas raíz. Así que no caigas en el error de perseguir una sola causa raíz. Puede haber varias causas raíz dentro de tu problema. Es decir, la probabilidad de que existan varias causas raíz es muy alta. Vamos a ver ahora los pasos que tienes que seguir para aplicar los 5 porqués. Recuerda iniciar con la definición del problema, claro, así como lo hemos enseñado en los videos de la fase de entender el problema. Tienes que asegurarte de que tengas identificado el punto de reconocimiento y el punto de ocurrencia. Recuerda, el punto de reconocimiento es donde nos damos cuenta que el problema está sucediendo, momento o lugar, y el punto de ocurrencia es en donde está ocurriendo el problema. Esto te llevará a ir al Gemba. Recuerda, el lugar donde suceden las cosas. Resolución de problemas se hace en el lugar donde suceden las cosas. Analizas el problema no en el escritorio, no en tu oficina, no enfrente de tu computador, sino en el lugar donde suceden las cosas. Hay que desarrollar el hábito de ir al lugar donde suceden las cosas, al Gemba. Fundamental, ir al Gemba. Y en el Gemba tienes que analizar por qué se está generando el problema con las causas iniciales y empezarás preguntando por qué. Recuerda que tienes que hacer la pregunta, buscar la respuesta y siempre debes conseguir evidencia que soporte la respuesta que estás obteniendo. Estos 3 puntos son fundamentales: pregunta, respuesta y evidencia. Vas a continuar haciendo la pregunta partiendo de la respuesta anterior y lo harás repetidamente. Como habíamos dicho inicialmente, la cantidad de preguntas que hagas va a depender de la complejidad de tu problema. Y ojo, una regla de oro. Típicamente, ¿cómo sabes cuándo detenerte? Puedes seguir preguntando 1000 veces por qué y nunca terminar. Pero para mí la clave es cuando llegas a una respuesta que produce lo que le llamamos un aha moment. Algo que dices, wow, ajá, no sabía que esto estaba pasando. Cuando encuentres una respuesta que te haga abrir los ojos, que te sorprenda y que te haga decir, wow, ajá, esto no lo sabíamos, ¿quién hubiera pensado? ¿Cómo es posible? Te va a dar un buen punto de partida para poder decidir cuándo detenerte. Es un arte saber cuándo detenerse, así que no hay necesariamente una cantidad mágica. Simplemente asegúrate de que no te quedas con preguntas básicas y con pocas preguntas. Asegúrate de seguir indagando en el problema. Y por último, valida la lógica de las preguntas y sobre todo las respuestas, pero mantente enfocado en el círculo de influencia. Hemos hecho un video para explicar lo que es el concepto del círculo de influencia, pero básicamente significa que concéntrate en lo que sí está bajo tu control y no te preocupes por atacar lo que no está bajo tu control. En algunos problemas hemos visto en la resolución de problemas que todo es culpa de otros, el gobierno, el clima, factores externos, ¿vale? Eso limita tu posibilidad de resolver el problema. Sí, en efecto, probablemente tenemos situaciones complicadas con el gobierno, sí, pero no vas a poder hacer nada. Es mejor enfocarte en las cosas que están bajo tu control, que sí puedes controlar, no en todo aquello que está fuera de tu control y, por ende, no te va a permitir resolver el problema. Así que, ojo, enfocarnos siempre en nuestro círculo de influencia. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo para que puedas ver la aplicación práctica de la técnica de los 5 porqués. Vamos a ver un problema de la vida real
en este caso es un problema que se suscitó en el área social del edificio donde yo vivo, específicamente en la piscina. Así que utilizamos resolución de problemas para entender el problema. Y uno de los primeros pasos fue definir el problema. El problema era los accidentes en la piscina, que en ese momento se estaban suscitando 7, contra una expectativa de 0, nadie debería de accidentarse, creando una brecha de 7, un gap de 7, y esto había sucedido durante los últimos 2 meses, creando malestar y lesiones entre los habitantes. Así que una vez definimos y empezamos a entender el problema, recordarás que es fundamental mapear o graficar cómo se ha comportado el problema a través del tiempo. Para lo cual pedimos los reportes de los accidentes y encontramos que hubo uno por allá en marzo del año pasado, no volvió a haber ningún accidente hasta junio de este año, donde se presentó un accidente, y 6 en julio. En total, en los últimos 2 meses tenemos 7 accidentes. Así que, una vez definimos y entendimos el problema, podemos proceder a analizar el problema. Y como punto de partida, tenemos que ir al Gemba. El Gemba es un término japonés que significa el lugar donde suceden las cosas o el lugar real. El concepto detrás del Gemba es que los problemas los vas a poder entender mejor al ir al Gemba, al ir donde suceden las cosas, y las ideas de solución y de mejora son mejores verlas en el Gemba. Es decir, para poder resolver el problema de accidentes, no lo podemos hacer desde un computador, desde la oficina, lejos de donde suceden las cosas. Para poder entender el problema y analizarlo, vamos a tener que ir en particular a donde sucede. En este caso, nuestro Gemba es ir a la piscina donde se suscitaron los accidentes. Así que una vez que podemos ir al Gemba, vamos a iniciar a analizar el problema. Un punto muy importante aquí. Para hacer el Gemba, es importante que identifiques el punto de reconocimiento. ¿Qué es el punto de reconocimiento? Es el punto, lugar o momento en el cual reconocemos que el problema existe, es decir, nos damos cuenta que hay un problema. En este caso, el punto de reconocimiento es cuando nos damos cuenta que alguien se cae en la piscina. Bueno, durante sus actividades de recreación, ese es el punto donde reconocemos, hay un problema, se está cayendo las personas en la piscina. Y en este caso pedimos la data a la administración. Fuimos con ellos, hicimos un Gemba, que nos caminaran por todo el proceso, qué sucede, y nos dieron la información de que ha habido, de estos 7 accidentes, 1 en las escaleras y 6 se presentaron en una zona específica de la piscina. Así que hicimos el análisis, pudimos graficarlo para hacer un Pareto y encontramos que el 86% de los accidentes se ha presentado en un lugar específico de la piscina. Así que, obviamente, empezamos a preguntarnos, qué curioso, los accidentes no son aleatorios en todas partes, sino están focalizados en una zona específica de la piscina. Así que, partiendo del análisis, empezamos a hacer una revisión y encontramos que podía haber cierto desnivel en el piso, que era temporada de lluvias en esos meses, así que tal vez la lluvia podría afectar y los niños corriendo también podían generar que se cayeran, ¿no? Entonces, en este momento lo que hicimos fue, pues, tras tener las causas iniciales, ir a otro punto que se llama, o se le conoce, el punto de ocurrencia, que es donde ocurre el problema. El primer punto es reconocimiento, donde nos damos cuenta, y el segundo punto es el punto de ocurrencia, que es donde ocurre. Así que adivinen qué, tuvimos que ir a hacer un Gemba más detallado, específicamente en esa zona que identificamos que se estaban suscitando la mayoría, en este caso 86% de los accidentes. Y en este punto de ocurrencia, pudimos detectar que, en particular, en una zona en específica se concentraban los accidentes. Recuerda que el punto de ocurrencia es el punto, lugar o momento en donde ocurre el problema. Encontramos que la ocurrencia del problema está concentrada en esta zona en rojo que puedes ver aquí. Y esto nos llevó a indagar un poco más, ¿okay? Y empezamos a analizar y tomar ciertas fotos y videos como el que puedes ver en pantalla. Y empezamos a profundizar en ese análisis, ¿no? Nos dimos cuenta de que en particular aquí había algo raro. Había un exceso de acumulación de agua
Es decir, si llueve, se moja, claro, pero se evapora por el calor y no se debe mantener. Aquí había una acumulación atípica. Lo pueden ver por el reflejo del agua en el piso. Así que detectamos que esto no es típico, no es tradicional, no es, digamos, lo común. Dentro del análisis que estábamos haciendo, pues puede ser que el desnivel del agua haga que se encharque, ¿no? Pero el desnivel ha estado toda la vida y pues esto no necesariamente hubiera habido un patrón en el resto de los meses y eso no es lo que estamos viendo. Así que sí, el desnivel puede producir que se encharque, pero el desnivel ha estado ahí muchos más de esos 12 meses que hemos mapeado. La lluvia, temporada de lluvias, sí puede ser un factor, pero todos los años llueve y no vemos ese mismo patrón durante la temporada de lluvias. Y los niños, pues siempre va a haber niños corriendo, siempre van a estar ahí, así que tal vez que pareciera que esas causas no son las más importantes. Aquí lo que encontramos es que algo que podría ser un punto de partida, una causa directa, es ese exceso de acumulación de agua. Obviamente lo que nos hizo preguntar es, ¿qué sucede y de dónde viene esa agua? Nuestro punto de partida para los 5 porqués es este exceso de agua. Así que ahora empezamos a hacer las preguntas del por qué. Y nuestra primera pregunta es, ¿por qué hay un exceso de acumulación de agua en el borde de la piscina? Recuerda que tenemos que hacer pregunta, respuesta y evidencia. La respuesta es que existe un flujo externo que acumula agua, que se hace que se acumule el agua. ¿Cuál es nuestra evidencia? En este caso, tenemos una foto, tenemos el video que nos permite documentar que se está generando un flujo adicional de agua que produce ese exceso de acumulación. Con esto partimos con nuestro siguiente por qué. La pregunta, recuerda que tiene que partir de la respuesta anterior. Porque existe un flujo externo de agua que genera esta acumulación. Y la respuesta es que la ducha está generando un flujo adicional de agua. Hay una ducha donde la gente se baña para poder entrar o salir de la piscina y esta ducha está produciendo un flujo adicional de agua. La evidencia la podemos ver en la foto o en el video. Aquí está, vemos cómo sale el agua en una dirección incorrecta. Cualquier persona que viste una ducha sabe que esa no es la forma en la cual debe salir el agua. Así que esto nos llevó a la siguiente pregunta. El siguiente ¿por qué? ¿Por qué la ducha está generando un flujo de agua adicional? Y la respuesta es que por el agua está saliendo de lado y generando el flujo adicional que va a encharcar o empozarse cerca de la piscina. Y la evidencia, obviamente, como podemos ver, claramente vemos que el agua sale en una posición o dirección incorrecta. Y nuestro siguiente ¿por qué? Porque el agua está saliendo de lado. ¿Qué es lo que genera que salga en una forma incorrecta? Tuvimos que destapar, destornillar la ducha y encontramos que tenía un daño en el empaque, lo cual hace que no funcione correctamente. Así que este empaque mal puesto, mal dañado, genera que el agua salga, en lugar de por los orificios a los cuales se ha enseñado, salga por un lugar incorrecto. Y esto también nos llevó al siguiente ¿por qué? Porque no se ha reparado el empaque. Mira este punto interesante. Podríamos detenernos en el porqué anterior, pero en realidad podemos seguir avanzando en el porqué, porque sí, está dañado, pero ¿por qué nadie se ha dado cuenta y por qué ha tenido que pasar 7 personas para que se accidenten? Y encontramos que no existe una rutina de supervisión por parte de los conserjes. ¿Cuál fue la evidencia? En este caso fue una entrevista con el equipo de administración, con los conserjes. Le dijimos, oiga, señores, ¿se han dado cuenta que está dañado la ducha? Ah, no sabíamos. Ok, vengan, vamos a ver. Vean si está dañado. Oh, sorpresa, lo reparamos en 2 minutos, muy bien. Pero, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué nos dimos cuenta? Y la respuesta es que no existe dentro de la rutina de ellos una hora, día o semana de inspeccionar para verificar que todo funcione correctamente. Así que aquí llegamos a ese punto, a ese aha moment, donde dijimos, wow, ¿cómo es posible que la clave del volumen adicional de agua que se está generando sea producto de la ducha? Porque tiene mal un empaque y está generando el exceso y realmente no tenemos una forma de darnos cuenta. Así que 2 causas raíces. Importante el concepto de las causas raíces. Implementar una rutina de
supervisión y de verificación para asegurarnos de que todo funciona, hacer un checklist que te permita asegurar a los conserjes de que lo están revisando y cambiar el empaque. Así que dos cosas que podemos hacer para impactar la solución de nuestro problema. ¡Oh, sorpresa! Hicimos los cambios y está funcionando y no tenemos reportes desde hace más de 4 meses de que alguien se está accidentando. Así que un ejemplo muy práctico de cómo utilizar los 5 porqués. Ahora, para complementar tu aprendizaje, vamos a hablar sobre los principales errores a evitar, lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Ten cuidado y no pienses que solamente va a haber una causa raíz en tus problemas. Típicamente puede haber más de una causa raíz. No pienses que solo hay un camino que es lineal. Puede haber varios caminos para llegar a las causas raíz. El no ir a Gemba es un error fatal. Señores, señoras, cuando vayan a resolver su problema, tienen que ir al Gemba. Siempre, es una regla de oro. No involucrar a los principales actores es un error. Habla con las personas involucradas, las personas que ejecutan la labor. Habla con ellos, pregúntales, involúcralos en el proceso de análisis y entendimiento a las partes. Porque ellos te pueden dar diferentes perspectivas para entender mejor el problema. No te enfoques en las cosas que no están bajo tu control. Asegúrate de que en tus 5 porqués siempre te mantienes en el círculo de influencia, es decir, las cosas que sí puedes controlar. Y estos tips te ayudarán a mejorar la calidad de tus 5 porqués. Como te dijimos al inicio, una de las cosas que necesitamos asegurar es que lo pongas en práctica con calidad. Así que para eso te vamos a dar una guía, una herramienta, un formato que puedes descargar completamente gratis que te ayudará a hacer mejores 5 porqués. Es en lo que ves en pantalla, es un formato que ayuda a que partamos del problema a cada una de las causas directas y empezar a hacer pregunta, respuesta, evidencia. Pregunta, respuesta, evidencia hasta llegar a la causa raíz. En este caso puedes ver el ejemplo del que acabamos de ver. Las preguntas, respuestas y las evidencias, preguntas, respuestas y evidencias que nos lleven básicamente hasta las causas raíz. En nuestro ejemplo, las causas raíz que identificamos fueron cambiar el empaque y reparar la regadera, implementar una rutina de inspección, hacer un plan de mantenimiento preventivo y hacer un sistema sencillo para que la gente, cuando se dé cuenta que hay un error, lo pueda reportar. Encontramos que esas 4 causas raíces nos van a ayudar a asegurar que no tengamos esos accidentes. Así que, como podrás ver, es un formato muy sencillo, muy práctico, pero te ayudará enormemente a poder poner en práctica los 5 porqués. Bien, ahora, un punto importante que debes conocer para asegurar la calidad de tus 5 porqués es el concepto de la lógica inversa. La técnica de la lógica inversa te permite asegurar la calidad de tus 5 porqués, porque básicamente consiste en asegurar que podemos hacer el seguimiento de la respuesta para llegar a la pregunta. Típicamente haces una pregunta que te lleva a una respuesta. La lógica inversa te permite que la respuesta te lleve a la pregunta. Vamos a ver nuestro ejemplo. En este caso habíamos identificado como la última respuesta a nuestro 5 por qué que no existían rutinas de supervisión. La lógica lógica inversa nos va a permitir llegar de la última respuesta hasta el inicio de las preguntas. Vamos a ver cómo funciona. Como no existen rutinas de supervisión, esto ha generado que no hayamos detectado que está dañado el empaque para poderlo reparar. Como no hemos reparado el daño del empaque, se está produciendo que el agua salga de lado. Como el agua está saliendo de lado, la ducha está generando un flujo de agua adicional. Como la ducha está generando un flujo de agua adicional, esto está incrementando el flujo de agua que se acumula, generando un exceso de acumulación de agua. Hemos podido llegar de atrás hacia adelante hasta la primera pregunta. Y como hay un exceso de acumulación de agua, en el borde izquierdo de la piscina, se está cayendo la gente. Así que la lógica inversa te permite llegar del problema a la causa directa, la pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta,
Y viceversa, de la respuesta, llegar a la pregunta a la siguiente respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Así que la lógica inversa es una técnica que puedes utilizar para asegurar que tus 5 porqués han sido hechos con buena calidad. Espero que te sirva. Es muy intuitivo, muy sencillo y simplemente tienes que ir llenando siguiendo la secuencia que acabamos de revisar. El problema, la causa directa, la primera pregunta, ¿por qué? Con su respuesta, la evidencia. La siguiente pregunta, que parte de la respuesta anterior. La respuesta, tu evidencia y así sucesivamente hasta llegar a la causa raíz. Bien. Lo que vimos el día de hoy para entender los 5 porqués fue hablar del objetivo, entender el poder de la pregunta por qué, entender el ciclo de causa-efecto. Te explicamos cómo usarla, cuáles son los pasos, cómo se incorpora dentro del proceso de resolución de problemas, específicamente en el análisis del problema. Vimos los pasos que tienes que seguir para aplicarlo. Y después empezamos a ver un caso real, el caso de la piscina, para que lo puedas ver aplicado. Vimos los principales errores, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y compartimos el formato que te ayudará a hacer mejores 5 porqués en la vida real. Espero que de verdad esto que revisamos el día de hoy te ayude a mejorar tu entendimiento de los 5 porqués y que puedas hacer análisis de problema más robustos, de mejor calidad y que te ayuden a encontrar las causas raíz de una manera más estructurada. Con ello, estarás creciendo en tu desarrollo personal de resolución de problemas para continuar siendo un mejor resolutor de problemas. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias. Por favor, suscríbete, dale like y te esperamos para los siguientes videos que vamos a continuar posteando.